El Ministerio de Salud que hay descenso en la curva epidemiológica, ¿no?, aquí en nuestro país. Bueno, vamos a ver qué nos dice el experto en política pública de salud, o en salud pública, el doctor Marco Almerí. Doctor Almerí, buenas noches, un gusto como siempre. Buenas noches a usted y también a todos los televidentes y radioescuchas. Gracias. ¿Hay descenso de esta curva epidemiológica? Mire usted, desde hace un mes el gobierno está más preocupado de la meseta y del descenso y descuida muchísimas otras tareas que son relevantes para que nuestro país no tenga la recesión a la que parece estar encaminada. El tema que usted acaba de hablar son temas importantes, pero el gobierno está muy preocupado de si ya llegamos a la meseta o si estamos en descenso. Yo le digo con toda honestidad, el número de infectados sigue creciendo día a día, ¿no? Entonces, es verdad que crece a una velocidad menor, eso es cierto, pero sigue creciendo. Y nosotros estamos expuestos, pero también los médicos estamos preparados por si se presenta una segunda ola. Porque recordará que la semana pasada muchísima gente salió a las calles ya sin el mayor de los cuidados, en parte es culpa de ellos, pero en parte es culpa del gobierno, y yo la verdad no quiero hacer tipo mala leche que no, busca, pero necesitamos ser objetivos. Si no somos objetivos nos engañamos todos para perjuicio de todos, ¿no? Sí, pero fíjese usted, es cierto, en parte es culpa de la población que sale a veces no teniendo los cuidados debidos, pero también culpa del gobierno, porque desde hace un mes está con la misma historia. Ya llegamos a la meseta, estamos en bajada. No, primero fue meseta, después fue meseta fluctuante, después fue rebrote, ahora descenso, ya no se entiende. Yo soy un médico que todavía atiende pacientes, ¿ya? Y yo estoy en contacto todos los días con pacientes y con sus familias. ¿Saben lo que me dicen los familiares? Me dicen, doctor, yo le digo, oiga señor, ¿por qué usted se retira la mascarilla? No, es que el presidente ha dicho que ya estamos en bajada. ¿Y eso qué significa? Nos dicen, bueno, lo que pasa es que ya se terminó la pandemia, ¿no? El presidente lo ha dicho. Entonces, esos mensajes son malos porque la población relaja las medidas. Y uno no va a estar explicándole pues uno por uno a cada uno de los pacientes y familiares que tenemos en el hospital. Porque el señor al mediodía da un discurso de que ya listo, se acabó la pandemia, ¿no es cierto? Ya llegamos a la meseta, estamos en bajada, listo. La gente lo interpreta, listo, ya es hora de salir, se acabaron los recados, se acabaron todas las... Ya está terminando, acabando todo. Como que si el virus se fue por la puerta, ¿no? Se regresó. Claro, pero lo que pasa es que cometen pues ese error de preocuparse de que si ya llegamos a la meseta, que si ya estamos en bajada. Desde hace un mes están con esa historia y la gente lo ha escuchado tantas veces que cree que eso es sinónimo de relajar la medida, y no es así, porque seguimos creciendo, es verdad, no a la misma velocidad con la que estábamos creciendo, pero seguimos creciendo. ¿Y acaso ayer no hemos tenido el mayor número de muertes durante toda la pandemia? Ayer hemos tenido el mayor número de muertes, muchísimos pacientes murieron en nuestros hospitales, y eso que todavía hay subregistro, o sea que en realidad son muchísimo más de lo que se ha dicho ayer. Y a mí lo que me preocupa es el tema del oxígeno. A mí me preocupa mucho el tema del oxígeno, porque fíjese usted, esta pandemia ha desnudado muchas falencias, muchísimas falencias, pero sobre todo la desigualdad y la muchísima mala gestión que había en los 40 años del país. Y a mí me preocupa lo del oxígeno porque se ha evidenciado que el año 2010, el que entonces era ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, en el gobierno de Alan García emitió una resolución ministerial, la 062-2010, por la que prohibía a todos los hospitales del país a comprar oxígeno medicinal al 95% como normalmente lo hacían. Por años nosotros nuestros hospitales y nuestros pacientes han recibido oxígeno medicinal al 95% sin ningún problema, sin ninguno. Y además la Organización Mundial de la Salud reconoce el oxígeno medicinal incluso desde el 93% para arriba como medicinal. En Estados Unidos, México, Canadá utilizan oxígeno medicinal. ¿Cuál fue el sustento entonces de una disposición como esa? Ninguno. Yo he leído la resolución ministerial y no hay absolutamente ningún sustento, ni técnico ni médico. Y tan es así, que en el decreto de urgencia emitido la semana pasada, la 066-2020, el gobierno, por arte de magia, acaba de descubrir que el oxígeno medicinal al 0,93% también cura. Y nos acaba de autorizar a todos los médicos y hospitales del Perú, nos acaban de autorizar, y ya los podemos usar. O sea, milagrosamente, el oxígeno medicinal al 93%, del cual nos prohibieron por muchos años,
utilizarlo, de pronto ya cura, ya lo podemos dar a nuestros pacientes, ya es útil. Pero ¿sabe qué? Ese decreto de urgencia, la 066, está con trampa. Porque dice excepcionalmente se autoriza, es decir, mientras dure la pandemia. Pasa la pandemia, listo, todos tenemos que volver a la historia anterior, comprarle el oxígeno medicinal al monopolio. Y el empresariado nacional, que por muchísimos años ha producido oxígeno medicinal al 93 y 95%, y que con eso surtía todos los hospitales, centros de salud y postas médicas, de pronto nuevamente se quedan con las manos vacías. Entonces, a mí me parece muy mal eso, porque eso encarece los costos, encarece el acceso al oxígeno, porque no solamente se utiliza oxígeno en coronavirus, insuficiencias cardíacas, shock séptico, traumatismo encefalocraneal, un sinnúmero de patologías. Entonces, utilizan oxígeno. medidas como esas, doctor, para hablar con mucha claridad, ¿están dirigidas a qué? ¿Enriquecer a unos cuantos? Concretamente a dos. Concretamente a enriquecer a dos empresas extranjeras, que son Linde, una empresa alemana, y Air Products, una empresa norteamericana, en desmedro de los cientos de empresarios peruanos que hasta el año 2010 producían oxígeno medicinal al 95% y con eso surtían los establecimientos de salud de todo el país. Ellos se quedaron con las manos vacías porque les anularon sus autorizaciones para producir oxígeno medicinal, porque esta resolución ministerial no reconocía su producción como oxígeno medicinal. Y entonces se inventó un término, eso es un término inventado, llámenlo oxígeno industrial. Oiga, el oxígeno es oxígeno en cualquier parte del mundo, en otras partes del mundo no existe ese término, oxígeno industrial. Y muchísima gente en el Perú cree que el oxígeno industrial es para soldadura, que no se puede utilizar en el ser humano, porque los monopolios aquí en el Perú se han encargado de hacerle creer a la gente que solo se puede usar en seres humanos al 99 o al 100% que ellos producen. Yo creía eso, doctor. Absolutamente falso, nada más falso. Tan es así que IETSI, que es un instituto de investigación en el Perú, el único además, el año 2017 ha emitido un pronunciamiento y ha dicho que el oxígeno medicinal al 93%, que lo llaman entre comillas industrial, con desdén, perfectamente puede ser utilizado en cualquier paciente requiriente de oxígeno. La OMS ha dicho lo mismo. En Europa usan 93%. Entonces, acá, ¿por qué nuestro país ha emitido un decreto, una resolución ministerial que prohíbe a los hospitales comprar ese tipo de oxígeno? Y peor aún, le digo, peor aún, si aquí en el Perú reconocieran el oxígeno medicinal al 93%, cualquier hospital de esos, como el 2 de Mayo, Loaiza, el Hospital de Niño Almenara, el Hospital de Coique, todos esos hospitales deberían tener su propia planta generadora. Claro, ¿Por qué? es lo que nos hemos estado preguntando. Una planta generadora que pueda fabricar oxígeno del 93, 95, 97, incluso 98%. Se hace mediante la técnica de absorción barata, que se instala en el patio trasero de cualquier centro de salud, posta médico o hospital, baratito. Y con eso hacemos asequible el oxígeno a los miles o millones de peruanos que durante el año necesitan oxígeno. Una cirugía cualquiera necesita oxígeno. Una emergencia, llega el paciente, náuseas, vómitos, diarreas. A todos los pacientes les ponemos oxígeno en la emergencia. Pero todo eso se encarece porque el Perú tiene que comprarle a un monopolio extranjero. Y además otra cosa más, a mí me llama mucho la atención ver mi país, que aquí el oxígeno se transporta en balones. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. ¿Y sabe por qué se transporta en balones? Porque ningún hospital grande tiene su propia planta generadora. Entonces, el flete es carísimo. Los camiones que transportan todos los días, porque oiga, un paciente que está hospitalizado utiliza un balón por día de 10 metros cúbicos. Entonces, en los hospitales de cualquier Chile, Ecuador, Colombia, nadie transporta en balones. La planta generadora está atrás y existe todo empotrado, canales, surtidores de oxígeno, y simplemente hay puntos de toma de oxígeno en las emergencias, en las salas de operaciones, y se conecta una cánula y ya está. Nadie transporta balones como en el siglo XIX. ¿A quiénes nos han llevado a eso? Ahí está la resolución ministerial, la 062-2010. Tremendo. Entonces, tremendo lo que nos ha dicho esta noche, doctor Almieri. El tiempo nos ha ganado, pero yo lo comprometo, felizmente usted siempre está dispuesto a hablar con nosotros, a seguir tratando este tema. En realidad hay que pedir explicaciones de las medidas que se tomaron en aquel entonces, por qué se han mantenido por tanto tiempo, por qué se ha tenido que esperar 3 meses de pandemia sufriendo para recién tomar esta medida excepcional
y qué se nos viene para adelante cuando usted nos está dando Yo acá. le pido al presidente, con muchísimo respeto, de verdad, con muchísimo respeto, señor presidente, corrija esa resolución ministerial, haga que el ministro de Salud escuche y corrija esa resolución ministerial para que en el Perú se reconozca, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, válido, es decir, oxígeno medicinal desde el 93% hasta una concentración. ¿Cuánto le costaría a un hospital tener su propia planta? Aproximado. Oiga, le cuento, un cura, usted lo sabe, un cura ha instalado una planta gigante productora de oxígeno medicinal en Loreto por 1 millón de soles. 1 milloncito de soles. Imagínese usted, ¿sabe cuánto acaban de destinar en el decreto? Para toda una región. ¿Saben cuánto han destinado ahorita, en el decreto de urgencia 066 del que le estoy hablando? 84 millones para comprar oxígeno a Ecuador y a Colombia. La verdad, me da vergüenza tener que comprarle oxígeno a Ecuador. 88 millones, fíjese usted. Imagínese, ahí se dan 88 plantas gigantes productoras de oxígeno. ¿Cuántas regiones tenemos nosotros? 25. Imagínese. Entonces, nos faltarían regiones para poner plantas generadoras de oxígeno. Pero yo le quiero responder una pregunta que yo misma me la voy a hacer. ¿Saben por qué se prefiere comprar oxígeno y no instalar plantas generadoras de oxígeno? Yo me respondo. Porque si usted construye plantas generadoras de oxígeno, se acabó el monopolio, se acabó el negocio. Así es, cuando se vaya la pandemia, ya tendríamos nosotros plantas generadoras de oxígeno para todas las regiones y los señores que se han hecho ricos con el oxígeno en el Perú ya no tendrían a quién venderle. Pero como hay que cuidarles el negocio, entonces mejor compramos solo para solucionar de momento el problema. ¿Se da cuenta usted? Gracias. Nos indigna. Gracias, doctor Almerí. Esto que usted nos ha dicho, gracias, se lo agradecemos. Hay que denunciarlo en voz alta y hay que exigir, y usted nos ha dado la solución a este asunto, y que se resuelva aquí y ahora con este gobierno, no esperar un nuevo gobierno.